En este video les voy a mostrar las 3 mejores novedades incluidas en la actualización a Illustrator de julio del 2024. Hola gente, soy Marlon Ceballos y como les dije anteriormente, en este video les voy a mostrar las novedades más importantes de la más reciente actualización de Illustrator. Tengan en cuenta que para que ustedes puedan utilizar las funciones que voy a mostrar en este video, deben tener actualizado Illustrator a la versión 28.6 o posterior. Esta versión corresponde a la actualización de julio del 2024. Voy a empezar abriendo un documento que ya tengo preparado y bajo el menú Window voy a abrir un panel que se llama Mockups. Este es un panel que está disponible desde hace ya algunas versiones de Illustrator. Si ustedes tienen dudas de cómo se utiliza este panel, pueden ver un video que tengo en el canal de Expert. Como su nombre lo indica, este panel nos permite generar mockups, pero la novedad en este caso, a partir de esta versión de Illustrator, es que para generar esos mockups podemos utilizar cualquier imagen. Por ejemplo, yo tengo esta imagen que generé mediante Firefly. Voy a seleccionarla y voy a seleccionar también este elemento. Dentro de este menú desplegable, dentro del panel Mockup, vamos a encontrar una opción que se llama Your Mockups o Tus Mockups. Selecciono y en la parte inferior vamos a encontrar un botón que se llama Create Mockup o Crear Mockup. Simplemente hago un clic y observen que automáticamente empieza el progreso, es decir, el proceso tanto de la imagen como del elemento para generar ese mockup a partir de esa imagen que recuerden es cualquier imagen que yo tenga disponible dentro de Illustrator. Después de que se realiza ese proceso, entonces yo puedo hacer los ajustes necesarios. Como se dan cuenta, el resultado no está preciso. Entonces, simplemente selecciono y observen que al tratar de desplazar este elemento, se desplaza tanto la imagen como el elemento que está al frente. Entonces, lo que hacemos es un doble clic para entrar en este modo de edición. Selecciono el elemento y ahora sí puedo hacer las modificaciones a ese elemento, ya sea desplazándolo o escalándolo. Voy a presionar la tecla Shift y voy a utilizar este manejador para reducir el tamaño del oso. Vamos a ubicarlo en la posición que nosotros necesitamos. Vamos a reducir un poco el valor de opacidad para que se funda mejor con la imagen que tenemos en el fondo. Hacemos un doble clic en esta parte y aquí tenemos el resultado. De esta manera, entonces, de nuevo, podemos crear nuestros mockups utilizando nuestras propias imágenes. Ahora voy a crear un nuevo documento. Este documento está vacío y bajo el menú Window o el menú Ventana vamos a encontrar una función nueva que se llama Generate Patterns o generación de motivos o de patrones. Observen que siempre que encontremos estas funciones con el nombre beta en la parte derecha, quiere decir que es una función sobre la cual todavía está trabajando Illustrator. Es decir, que pueden haber modificaciones de esa función. Esa misma función la podemos encontrar bajo el menú Object, submenú Pattern o motivo, y aquí tenemos la opción Generate Patterns o generación de motivos. Y finalmente, si nosotros tenemos seleccionado un elemento, podemos entrar a esta opción de relleno o a la opción de contorno y aquí vamos a encontrar entonces la misma función. En este caso se llama Text to Pattern o texto a motivo. También esta función la podemos encontrar en las muestras de color dentro del panel de muestras o el panel de swatches. Entonces voy a eliminar este elemento que creé y vamos a abrir el panel Generate Patterns o generación de motivos bajo el menú Window. Aquí tenemos entonces nuestro panel y observen que tenemos una casilla para escribir un prompt. Es decir, vamos a generar ese motivo utilizando Firefly. Yo voy a copiar el texto de esa instrucción que ya tengo disponible y voy a pegarlo. Observen que es una instrucción muy sencilla. Cuando esa instrucción nosotros la utilizamos en inglés, entonces nos aparecen unas sugerencias que podemos utilizar para mejorar ese prompt o esa instrucción.
Si escribimos el prompt en español, estas opciones no van a estar disponibles. Nosotros podemos configurar, por ejemplo, los colores que vamos a utilizar para este motivo, el número de colores o las tonalidades de acuerdo a estos presets. Nosotros cuando definimos el número de colores también podemos especificar los colores exactos simplemente agregándolos utilizando este botón. En este caso no voy a hacer ese proceso. También podemos agregar efectos. Para esta función en particular solamente actualmente tenemos estos 3 efectos, pero seguramente en actualizaciones posteriores van a haber más efectos disponibles. Y finalmente hago clic en el botón Generate o Generar y esperamos a que se realice la generación de ese motivo o de ese patrón. Como suele ser común cuando estamos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial basadas en el motor de Firefly, se generan variaciones. Y en este caso tenemos 3 variaciones. Nosotros podemos revisar estas variaciones y decidir cuál usar. Supongan que me gusta esta tercera variación. Entonces voy a mostrarles algo. Para eso voy a abrir el panel de swatches o el panel de muestras. Entonces por acá tenemos nuestro panel de swatches. Y en esta sección nosotros tenemos los patterns o los motivos. Cuando nosotros seleccionamos cualquiera de estas variaciones, automáticamente esa variación se agrega como una muestra dentro de este panel de swatches o este panel de muestras. Por ejemplo, voy a hacer clic sobre esta variación. Y al hacer clic, observen que aquí tenemos entonces el pattern generado. Es decir, agregado dentro de este panel swatches o este panel de muestras. Lo mismo, por ejemplo, si hago clic sobre este segundo. Yo voy a trabajar sobre este. Y después de haberlo agregado, en la parte inferior vamos a encontrar este botón que se llama Edit Pattern o Editar Motivo. Hago un clic y se abre esta interfaz de edición o de modificación de motivo. Esta misma interfaz la puedo abrir sin necesidad de utilizar este panel. Yo puedo, después de agregar estas muestras, simplemente cerrar el panel y dentro del panel swatches o el panel de muestras puedo hacer esas modificaciones. Sin embargo, pues desde aquí también lo podemos hacer. Entonces simplemente seleccionamos lo que queremos modificar. Supongan que queremos modificar el color de esta flor, entonces voy a utilizar la herramienta de selección directa y vamos a aplicarle un color amarillo. Entonces observen cómo al ser un motivo o un pattern, todos los elementos de repetición que corresponden a ese elemento automáticamente también se actualizan. Como ya hice esta modificación, entonces simplemente hago un doble clic por fuera para salir de esa interfaz y ya puedo utilizar ese motivo. Observen que dibujo cualquier elemento, puedo utilizar este, que también lo agregué dentro del panel de swatches o el panel de muestras, o puedo utilizar este. Ahora voy a abrir otro documento que tengo también preparado para mostrarles otra característica. Aquí tenemos un outline o un contorno, en este caso de un oso. Entonces voy a seleccionar ese outline y automáticamente en la parte inferior nosotros vamos a tener generalmente activo este panel de tareas contextuales. Si por algún motivo ese panel no está disponible, entonces bajo el menú Window nosotros vamos a encontrarlos en esta parte, Contextual Taskbar o barra de tareas contextual. Entonces, como está disponible, observen que en la parte izquierda del panel nosotros vamos a encontrar una función que se llama Gen Shape Fill, que también se encuentra en beta. Es decir, relleno de forma generativa. También bajo el menú Object nosotros vamos a encontrar el mismo comando. Observen que aquí lo encontramos. Gen Shape Fill versión beta. Yo voy a hacer clic sobre este botón y se abre esta casilla desde donde yo puedo escribir el prompt con el cual quiero rellenar esa silueta o rellenar cualquier vector. Yo voy a pegar un prompt que ya había preparado previamente. Observen que dice rellenar con animales y árboles coloridos. Más hacia la parte derecha nosotros tenemos otras opciones de configuración. Por ejemplo,
si hago clic sobre este botón, entonces nosotros podemos configurar la intensidad de la forma. Es decir, qué tan ajustado quiero el resultado de estos elementos respecto al contorno de esta figura. Si lo quiero muy preciso o menos preciso. Voy a dejarlo menos preciso. Y el detalle de los elementos que yo voy a crear. Vamos a dejarlo menos preciso. También, más hacia la parte derecha, nosotros vamos a encontrar otros iconos. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un elemento de referencia. En este caso, no voy a utilizar ese elemento de referencia. Y más hacia la parte derecha tenemos otras configuraciones. Esta ventana es la ventana que va a aparecer si ustedes utilizan el comando bajo el menú Edit o Edición. Y observen que desde aquí también podemos entonces configurar, por ejemplo, la intensidad de la forma. Es decir, si quiero ajustarla de forma más libre o de forma más precisa, el detalle, la referencia, efectos, por ejemplo, si selecciono, entonces aquí tenemos diferentes efectos, configuraciones de color, es decir, todas las configuraciones las vamos a encontrar directamente dentro de esta ventana si nosotros lo deseamos. Y finalmente podemos hacer clic en el botón Generate o Generar. Entonces voy a hacer un clic y vamos a esperar el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Como siempre, aquí tenemos las tres variaciones. Observen que estos elementos corresponden a lo que escribí en el prompt. Unos animales y unos árboles coloridos. Pero no hay mucha precisión ni mucho detalle. Ni estos elementos se están ajustando de forma precisa a la forma, ni los elementos tienen un detalle muy alto. Cuando yo realizo ese proceso, observen que la forma es totalmente independiente y si necesito yo puedo eliminarla. Yo voy a utilizar el atajo de teclado comando Z o control Z para deshacer este proceso y vamos a repetirlo. Pero esta vez yo voy a configurar de forma diferente estos valores. Yo quiero que el resultado o las formas que se generan se ajusten de forma más precisa a la forma de este elemento y quiero que esos elementos que se crean también tengan el mayor detalle posible. Después de configurar eso, hago clic en el botón Generate o Generar y vamos a esperar el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Primera variación, segunda variación, tercera variación. Todas están bastante similares. Voy a utilizar esta primera. Recuerden, si necesito, yo puedo eliminar este contorno. Y aquí tenemos el resultado. Observen que es un resultado bastante diferente. De hecho, también caigo en cuenta que en este caso no se agregaron animales, se agregaron más que todo árboles, pero recuerden que yo puedo seguir haciendo clic en este botón Generate o Generar para obtener más resultados y buscar dentro de esos resultados uno que se adapte más a lo que yo necesito. Voy a deshacer entonces este proceso nuevamente y vamos a hacer otro ejemplo. Voy a pegar de nuevo un prompt que ya tenía preparado. En este caso le estoy diciendo que quiero un atardecer en una jungla densa. De nuevo, observen que necesito entonces que esté bastante ajustado a la forma y que tenga esas formas que se van a generar bastante detalle. Clic en el botón Generate o Generar. Y aquí tenemos el resultado. De nuevo voy a eliminar este contorno y vamos a mirar las variaciones. Esta variación me parece bien y observen entonces cómo está la forma original del vector que teníamos como base y el relleno bastante cercano al prompt que nosotros utilizamos. Voy a deshacer de nuevo, repito el proceso, pero observen el prompt que estoy utilizando en este caso. Quiero un oso. Entonces, en las opciones anteriores o en las versiones o ejemplos anteriores, estábamos rellenando la figura de un oso con elementos totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa si yo lo que quiero es la ilustración de un oso? Entonces, tengo una forma básica que yo puedo dibujar y le indico que genere ese oso. De nuevo, bien ajustado a este contorno y con bastante detalle. Clic en el botón Generate o Generar y esperamos el resultado. Elimino este contorno. No es que sea necesario eliminarlo siempre, podríamos necesitarlo de acuerdo a lo que estoy generando.
Y me gusta esta opción. Esta primera también me gusta. Y ahora vamos a hacer un último ejemplo. Para eso voy a seleccionar este elemento. Básicamente la forma muy básica de una flor vista desde arriba. Vamos a repetir el proceso, pero esta vez voy a utilizar otro prompt. Observen que le estoy diciendo que quiero un array o un arreglo de flores y frutas coloridas. Vamos a hacer la configuración, recuerden, bien ajustada la forma y con el máximo detalle. Clic en el botón Generate o Generar y vamos a esperar entonces el resultado. Voy a tratar de eliminar este contorno original. Vamos a seleccionarlo por acá. Y aquí tenemos las variaciones. Me gusta este. Observen, bastante colorido tal como lo indiqué. Y estas son entonces las 3 mejores novedades en mi concepto que hacen parte de esta actualización de Illustrator de julio del 2024. Espero que les haya gustado este video y que les sirva. Si les gustó, denle un like. Consideren suscribirse al canal. Si tienen preguntas, escríbanlas en los comentarios y nos vemos en un próximo video.